Capítulo 5, el testimonio de Jesús, parte 2. Vamos con el segundo segmento, segunda parte de este curso, a las puertas del cielo. Y algún día, Señor, ayúdame a dar mi testimonio, después de que yo comprendí lo que Jesús hizo por mí, después de que entendí quién era Jesús y leí varios libros del testimonio de Jesús, acerca de Jesús. Ahora la razón de mi existencia es mi Cristo, es mi Salvador Jesús. Y estoy haciendo esto en agradecimiento por lo que Jesús hizo por mí. Lo que yo fui, lo que era mi vida, en lo que el enemigo me había convertido y lo que soy ahora, es un verdadero milagro. Le agradezco al Señor por el milagro increíble que ha hecho en mi vida, mi Jesús habitando en mí y estando conmigo. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. Segunda pregunta, a ver, yo lo coloco acá. Segunda pregunta, un momentito que ya lo ordeno acá. Ya. Segunda pregunta, específicamente, ¿por qué las ovejas de Jesús le siguen? Además de todo lo que ya acabamos de leer, obviamente. Juan 10:4. Quiero destacar lo que Jesús dijo con sus labios. Sus ovejas le siguen porque conocen y reconocen su dulce voz. Vamos a Juan 10:4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Una vez yo vi un corto video de algún lugar del Oriente donde a unas personas que visitaban una finca donde había un pastor con un montón de ovejas y les invitaron a hacer una prueba. Aquel que quisiera llamar a las ovejas para que ellas vinieran a él. Y no recuerdo si fueron 2 personas o 1 o 2, bueno, que llamaron de todas las formas que llamaron. Las ovejas ni se inmutaban, ni siquiera levantaban la cabeza para mirar a ver quién era que estaba llamando. Pero cuando este pastor las llamó, de inmediato, automáticamente, todas ellas miraron y fueron en dirección del pastor, el que era el pastor de esas ovejas. De tal manera que las ovejas de Jesús identificarán la verdadera voz de Jesús cuando les habla a través de la conciencia, a través de la Biblia y a través de el testimonio de Jesús. Aquí tengo algunos tantos más libros del testimonio de Jesús. Aquí tengo dones espirituales, sermones y charlas. Reconocen e identifican su voz cuando les habla a través de estas 3 áreas principales y las más abarcantes que Jesús tiene. Vamos a tener eso en cuenta. Vamos con la tercera pregunta. Tercera pregunta, a ver, lo colocamos bien. ¿Cuál es la primera razón por la cual el dragón guerrea contra las ovejas?
auténticas de Jesús. Apocalipsis 12:7. Muy bien, ¿cuál es la primera razón por la cual el dragón, o sea el diablo, guerrea contra las ovejas que él sabe que son genuinas ovejas de Jesús? Aquí se nos dice, la respuesta está en Apocalipsis 12:17, porque las ovejas genuinas de Jesús guardan los mandamientos. Apocalipsis 12:17, bueno, yo escuché esta cita por primera vez hace 40 años y está memorizada. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto o el remanente de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí está. Siempre la guerra a través de toda la historia, la guerra de Satanás contra las ovejas verdaderas de Dios, auténticas, las ovejas que realmente oyen la voz del buen pastor, en primer lugar fue porque guardaban los mandamientos de Dios. Esto es sumamente importante, porque solamente existe una única iglesia en el planeta Tierra con estas dos características: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Solamente hay un pueblo, un grupo de 21 millones de personas en este planeta que pertenece a una iglesia con estas dos características. Y es la iglesia adventista del séptimo día. Pero es necesario, es menester hacer un esclarecimiento muy oportuno. Vamos a ver la pregunta número 4. Número 4, ahí está, ¿sí? ¿Cómo comprueba Dios que una oveja guarda la ley? O sea, los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Romanos 13, 8, 9 y 10. Dios es amor y solo Él sabe a través de cuáles ovejas su amor se expresa y fluye hacia sus prójimos en hechos y en palabras. La Biblia nos dice que Dios es amor. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9, Primera de Juan capítulo 5 versículo 4, nos habla de aquellos que son nacidos de Dios. Y si alguien nació de Dios y Dios es amor, nació del amor. Ahora el amor está instalado en ella, el amor vive en esa persona. Y si es así, a través de esa vasija, de ese instrumento, de esa oveja, fluye y se expresa el genuino amor ágape de Dios hacia sus prójimos en palabras y en hechos. Es obvio que si ama a su prójimo, no le va a mentir, no le va a codiciar absolutamente nada de lo que es suyo, no va a levantar un falso testimonio contra ese su prójimo, no va a intentar matarlo o perjudicarle, dañarle la salud en alguna forma, de ninguna manera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto vamos a entender que es guardar los mandamientos de Dios a la luz de Romanos 13, 8, 9 y 10. Por favor, ábrelo allí, léelo con tus ojos. No debáis a nadie nada, sino, o sea, excepto el amaros unos a otros. Yo aprendí una regla de oro cuando después de una declaración fulminante o poderosa o una declaración que nos consterna, nos deja perplejos, cuando hay una coma o de pronto no la haya, bueno, o un punto y coma, y está la palabra porque, aprendí a colocar
bien, pero bien en alerta mis antenas, porque Dios, estoy hablando de una declaración en la Biblia, perdón, como esta que acabo de leer, porque Dios va a explicar por qué declaró eso que me ha dejado consternado o perplejo. Aquí dice por qué. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Uno de los temas que tendremos dentro de estos 36 temas se titula Paganos que serán resucitados sin nunca haber escuchado el nombre de Jesús, sin nunca haber escuchado de Biblia o de testimonio de Jesús, de estos libros, o del Decálogo, o de Espíritu Santo, o del Padre, o del diezmo. Nunca escucharon la palabra cristiano. Es un tema bíblico y ampliado por el testimonio de Jesús. Paganos que serán resucitados sin nunca haber tenido ningún conocimiento ni de Jesús, ni de su sacrificio, ni del bautismo, ni de absolutamente nada de la liturgia cristiana, absolutamente nada de eso. Porque aquí dice por qué, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y la Biblia demuestra que hay paganos que nunca tuvieron nada, absolutamente nada de información ni de luz cristiana y aman a su prójimo y están cumpliendo la ley. El versículo 9 dice, ¿por qué? Otra vez está la palabra ¿por qué? Él enumera aquí 5 de los últimos 6 mandamientos, enumera 5. De hecho, son los últimos 5. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está citando Levítico 19:18, Éxodo 20:16, Deuteronomio 5:20, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, y el versículo 10 es fulminante. El amor no hace mal al prójimo. Dios es amor. Y si Dios vive en ti, el amor vive en ti. Dios nunca le va a hacer daño a tu prójimo. El amor nunca le va a hacer ningún mal a tu prójimo. Vuelvo y lo leo, el amor no hace mal al prójimo. Así que, ahora viene una conclusión fulminante, el cumplimiento de la ley, aquí dice, es el amor. Está hablando de la expresión y de el fluir del amor a través de hechos y palabras. Y allí puedes acrecentar pensamientos. Muy bien, teniendo eso en cuenta, vamos pues para la pregunta número 5. Vamos a ¿por qué esto fue necesario esclarecerlo? En mi iglesia adventista del séptimo día, desde sus primeras décadas, desde la época de los pioneros, el diablo fue infiltrando una clase de individuos que se llaman legalistas. Y el legalismo es el tratar de salvarte a ti mismo por tu autosuficiencia, por tu autonomía, por tus propias obras, por lo que tú haces. Si hubiese algo que pudiésemos hacer por nuestra cuenta para salvarnos, no necesitaríamos un salvador, porque nos podríamos salvar a nosotros mismos. Y nos dice el camino a Cristo, aquel que está intentando guardar la ley con sus propias fuerzas, y lamentablemente esto conduce al legalismo, a la justicia propia, está intentando lo imposible. Solo es posible obedecer la ley de Dios
vamos a decirlo así, practicar el amor al prójimo únicamente es posible cuando la persona amor, la persona Dios vive dentro de mí. Vamos a la quinta pregunta. Quinta. Ya, creo que ya. Además de guerrear contra las ovejas de Jesús a causa de que ellas aman a su prójimo, o sea, guardan los mandamientos de Dios, ¿cuál es la segunda razón por la cual el diablo les hace la guerra? Apocalipsis 12:17. Antes de leer la Biblia, vamos a leer la respuesta. Satanás guerrea contra las ovejas auténticas de Jesús porque además de guardar los mandamientos de Dios, mira que allí entre paréntesis se esclarece, ¿no? O sea, además de amar a su prójimo, estas ovejas tienen el testimonio de Jesús. Vuelve y abre tu Biblia. Si tú estás comenzando a estudiar, es el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Esto significa revelación. Capítulo 12, el capítulo es el número grande, 17, el 17 es el número pequeño. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón es el diablo, aquí está en el versículo 9, o Satanás. La mujer en toda la Biblia, desde Génesis 3:15 hasta aquí y el resto donde se le mencione, simboliza a la iglesia de Dios. Y una mujer pura, una mujer santa, virtuosa, simboliza a la iglesia verdadera de Dios. Aquí en el capítulo 17 aquí del Apocalipsis se simboliza a una falsa iglesia, se la simboliza con una mujer impura. Entonces el diablo se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el remanente o el resto de la descendencia de ella, de esa iglesia. Los que guardan los mandamientos de Dios ya están identificados y Dios sabe a través de quiénes fluye su amor en Hechos 100 palabras. Pero además dice, tienen el testimonio de Jesús. Tienen el testimonio de Jesús. Bueno, yo creo que ahí está un poquito mejor, ¿no? ¿Y cómo se llama este tema que estamos estudiando, este capítulo 5, cómo se llama? El testimonio de Jesús. Si un hijo de Dios realmente tiene el testimonio de Jesús, además de amar a su prójimo, mira, para tener el testimonio de Jesús, obligatoriamente tiene que haber tenido primero la Biblia. Bueno, puede haber alguna excepción donde algunos adventistas del séptimo día, por ejemplo, el pastor Steve Wolberg, él era judío y se convirtió en adventista del séptimo día gracias a leer El deseado de todas las gentes, gracias al testimonio de Jesús. Porque él no era, yo escuché su testimonio completo y él no era conocedor de las escrituras, de nada, en su familia no se practicaba nada, era solo judío de nacimiento, vivía en Estados Unidos, aún vive en Estados Unidos. Bueno, con esas excepciones, teniendo en cuenta esas excepciones, quiero decir, una vez que aquellos que están en esas excepciones han comenzado a profundizar en el testimonio de Jesús, el testimonio de Jesús los conduce a la Biblia, a la palabra de Dios, solo que desmenuzándola, explicándola, detallándola y dándonos informaciones y revelaciones acerca de cosas que yo nunca habría entendido si no fuese gracias al testimonio de Jesús. Pues bien, ahora está calentando un poquito. Pues bien, cuando estaba diciendo, cuando el enemigo comprueba
que hay un Hijo de Dios que tiene el testimonio de Jesús, lo lee, lo estudia, lo investiga, lo coloca a prueba, bueno, lo acepta, lo cree, lo obedece, lo practica y lo divulga, él comienza a temblar. Además de amar al prójimo, tiene el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es como un microscopio que te muestra por allá en las profundidades de la Biblia. Es un microscopio de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo es un telescopio que te expande una visión telescópica de la Biblia de una manera increíble. Entonces el testimonio de Jesús tiene que ser algo sumamente importante, sumamente valioso, sumamente vital y a lo que el diablo le tiene que tener demasiado miedo para que la Biblia de manera específica haya especificado y haya detallado que esta es la segunda razón más sobresaliente por la cual guerrea contra las ovejas de Jesús. Entonces vale la pena saber y entender qué es eso del testimonio de Jesús hasta llegar a tenerlo, pero recuerda que vas a ser blanco de los ataques del enemigo. Vas a ser su objetivo militar principal, número uno. Vas a ser una piedra en su zapato. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a la sexta pregunta. Sexta pregunta. A ver si está bien allí, ¿cierto? Realmente, ¿qué es el testimonio de Jesús? Según Apocalipsis 19:10. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Muy, pero muy interesante. Vamos a abrir Apocalipsis 19:10. 19:10. Mira, a ver de qué manera yo te coloco aquí. La última línea del versículo 10 dice: adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Juan estaba recibiendo esta revelación porque todo el libro, referente a todo el libro del Apocalipsis, él dice vi, en visión. Solo Dios sabe, no quiero expresarme mal. Él en todo el Apocalipsis dice vi. Pero él tenía un ángel acompañante. Sabemos por revelación que era Gabriel. Y él, maravillado con una de las escenas de aquí del capítulo 19 y tantas otras cosas, dice que se postró a sus pies para adorar al ángel Gabriel. Y no podemos hacer eso. No podemos adorar una criatura. Y el ángel le dijo: mira, no lo hagas. Mira la humildad del ángel. Yo soy consiervo tuyo. Consiervo, dice. O sea que él se consideraba un siervo, así como Juan era un siervo de Dios. Pero él acrecentó: y de tus hermanos, consiervo tuyo y de tus hermanos. Ahora él pasa a identificar esos hermanos. Aquí dice que retienen el testimonio de Jesús. Verifiqué una enorme cantidad de versiones en inglés y todas usan el verbo tener y tienen el testimonio de Jesús. Pero retener también nos gusta mucho. Y tienen el testimonio de Jesús. ¡Qué interesante! El ángel se fue directamente a identificar a los hermanos, a los hijos de Dios, a los consiervos, a los siervos de Dios, en primer lugar como los que tienen el testimonio de Jesús y lo retienen.
Una vez que dijo eso, hace esta declaración y esta revelación asombrosa. Adora a Dios, no me adores a mí. Pero ¿por qué debemos adorar a Dios? Él dice por qué. ¿Recuerdas cuando hay una declaración fulminante y aparece la palabra por qué? Tenemos que conectar las antenas al máximo. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Para que haya espíritu de profecía, tiene que haber profeta. El espíritu de profecía es el don de profetizar. Y profetizar no es únicamente predecir el futuro. Profetizar incluye instruir, enseñar, orientar, recomendar, aconsejar, explicar, esclarecer y también revelar. Y alguna otra que se me está escapando. De sus escritos, yo no sé qué porcentaje, si será el 2%, 3%, solamente un porcentaje muy pequeño, no sé si será el 6% o el 1%, yo realmente no lo sé, está constituido por predicciones, o sea, por profecías. Espíritu de profecía no quiere decir únicamente un espíritu que me lleva a predecir el futuro y nada más que predecir el futuro, no es solamente eso. La enorme mayoría de las páginas de su libro está destinada a orientar, a aconsejar, a enseñar, a explicar, a esclarecer, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy interesante. Ya continuamos con la tercera parte de este capítulo 5. Bueno, aquí concluye la parte 2. Ya viene la parte 3.